Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal. Hoy quiero contarles una historia increíble de superación, amor y revelaciones espirituales. Es la historia de una mujer que después de perder al amor de su vida, vivió una experiencia cercana a la muerte que transformó completamente su visión sobre la vida, la muerte e incluso sobre Jesús. Las revelaciones que tuvo son sorprendentes y pueden hacer que reconsideres todo lo que has escuchado sobre religión. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y dejar un like para ayudarnos a seguir trayendo estas historias increíbles. Hola, mi nombre es Amara Whitley. Tengo 66 años y vivo en Charleston, Carolina del Sur. Soy viuda, madre de 3 hijos maravillosos y abuela de 5 nietos adorables. Trabajé como profesora de literatura durante más de 30 años antes de jubilarme. Mi vida siempre ha sido bastante común, ¿saben? Era esa persona que verías haciendo compras en el mercado local o paseando por el parque con mis perros. Nunca fui muy religiosa, aunque crecí en una familia cristiana. Iba a la iglesia de vez en cuando, pero no era algo que definiera quién era yo. Mi esposo, a quien llamaré Tadeusz, y yo nos conocíamos desde niños. Crecimos juntos, nos enamoramos y construimos una vida maravillosa lado a lado. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi puerto seguro. Nuestra relación era admirada por muchos. No era perfecta, claro, pero era sólida, basada en amor, respeto y mucha paciencia. Desafortunadamente, hace poco más de un año, Tadeusz falleció tras luchar contra un cáncer raro. Fue un golpe devastador para mí. Estuvimos casados durante 41 años, y de repente, él ya no estaba. El dolor de la pérdida fue abrumador. Me sentí perdida, sin rumbo, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. En los meses siguientes a la muerte de Tadeusz, caí en una depresión profunda. No podía alimentarme bien, dormir era un desafío, y simplemente no tenía ganas de hacer nada. Mis hijos intentaron ayudarme, pero los alejé. Estaba enojada con el mundo, enojada con Dios, si es que existía. ¿Cómo pudo haberme quitado a Tadeusz? Nunca imaginé que algo extraordinario pudiera sucederme. Después de todo, solo soy una señora común de una ciudad pequeña. Pero la vida tiene una forma curiosa de sorprendernos, ¿verdad? Lo que estoy a punto de compartir con ustedes cambió completamente mi perspectiva sobre la vida, la muerte y todo lo que existe entre ellas. Todo comenzó en un día común, aproximadamente un mes después de la muerte de Tadeusz. Finalmente reuní fuerzas para salir de casa y decidí ir al parque donde solíamos pasear juntos. Fue allí donde tuve mi primera experiencia cercana a la muerte. Y fue solo el comienzo de un viaje que transformaría mi vida para siempre. Era una mañana de otoño. El aire estaba frío y el cielo nublado. Me sentía particularmente melancólica ese día. Los recuerdos de Tadeusz pesaban en mi corazón como plomo. Decidí ir a nuestro parque favorito, donde pasábamos horas conversando, riendo y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Caminé lentamente por los caminos familiares, cada paso trayendo a la mente un recuerdo diferente. El banco donde compartimos nuestro primer beso, el árbol bajo el cual hacíamos picnics los fines de semana, el lago donde alimentábamos a los patos. Todo parecía tan vacío sin él. Me senté en nuestro banco favorito a la orilla del lago, mirando el agua que reflejaba el cielo gris. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Me sentía tan sola, tan perdida sin Tadeusz. Fue entonces cuando sucedió. De repente, sentí una presencia. Miré hacia arriba, y al otro lado del lago, vi una figura familiar. Mi corazón casi se detuvo. Era Tadeusz. Estaba allí, parado a lo lejos, mirándome con esa sonrisa amable que conocía tan bien. No podía ser real. Lo sabía. Pero mi corazón se negaba a creer lo que veía en mis ojos. Sin pensar me levanté y comencé a correr hacia él. Mis pies parecían no tocar el suelo mientras corría, desesperada por alcanzarlo. Pero cuanto más me acercaba, más parecía alejarse. Era como si estuviera desapareciendo en el aire, como una niebla disipándose al viento. «Tadeusz», grité. Mi voz cargada de desesperación y esperanza.
pero él continuó alejándose, su sonrisa amable nunca dejando su rostro. De repente sentí un dolor agudo en el pecho. Era como si alguien hubiera apretado mi corazón con una mano de hierro. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Sentí que mis piernas cedían y me desplomé en el suelo, con la hierba fría tocando mi rostro. La última imagen que vi antes de que todo se oscureciera fue el rostro de Tadeusz. Ahora tan cercano, con sus ojos llenos de amor y comprensión. En ese instante no lo sabía, pero estaba sufriendo un ataque al corazón. Mi cuerpo, debilitado por la depresión y la negligencia, finalmente había sucumbido. Mientras permanecía allí, inconsciente, algo extraordinario comenzó a suceder, desafiando todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. El siguiente recuerdo que tengo es de estar flotando. El dolor y el peso habían desaparecido. Era como si hubiera dejado mi cuerpo atrás y me hubiera convertido en pura conciencia. A mi alrededor solo había oscuridad, pero no una oscuridad aterradora, sino una oscuridad acogedora, como un abrazo suave. Entonces vi una luz. Inicialmente, era solo un punto diminuto a lo lejos, pero fue creciendo y volviéndose más brillante. Era como si estuviera siendo atraída por ella, no por una fuerza externa, sino por un deseo profundo dentro de mí. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no era solo una luz, sino un túnel, un corredor de energía pura y radiante. Las paredes del túnel parecían vivas, palpitando con colores que nunca había visto antes. Azules más profundos que el océano, verdes más vibrantes que cualquier bosque, púrpuras que parecían cantar. Cada color parecía tener su propia música, su propia vibración. Mientras viajaba por ese túnel, una paz profunda comenzó a envolverme. Todos los miedos y preocupaciones que cargaba parecían disolverse. El dolor por la pérdida de Tadeusz, que había sido tan agudo y constante, comenzó a transformarse en algo diferente. Ya no era un dolor cortante, sino una añoranza dulce, llena de amor y gratitud por los años que compartimos. El movimiento a través del túnel era suave, como si estuviera siendo llevada por una corriente gentil. No había prisa ni miedo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz. A medida que avanzaba, comencé a escuchar algo. Al principio, era solo un murmullo distante, pero fue volviéndose más claro. Era la música más hermosa que jamás había escuchado, diferente a cualquier cosa conocida en la tierra. Cada nota parecía hecha de puro amor, cada acorde vibrando con compasión y alegría. Y entonces sentí algo aún más extraordinario. Amor, tan completo e incondicional que... En ese momento, entendí que nunca había estado realmente sola. Ese amor siempre había estado presente, esperando que lo reconociera. Mientras me acercaba al final del túnel, la luz se volvía aún más brillante. Pero no era una luz deslumbrante o dolorosa. Era una luz acogedora que sanaba. Y allí, al final del túnel, vi una figura radiante, brillando con una luz tan pura que apenas podía mirarla directamente. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba en presencia de algo divino, algo más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Fue entonces cuando escuché una voz que parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. «Bienvenida, Amara», dijo la voz. «¿Estás lista para ver?» Con esas palabras, el mundo a mi alrededor explotó en luz y amor, y fui llevada a un viaje que cambiaría mi comprensión de todo para siempre. Cuando la luz a mi alrededor se estabilizó, me vi frente a un trono. No era un trono como los que vemos en palacios o iglesias, sino hecho de pura luz, palpitando con energía y vida. Sentado en ese trono estaba... Bueno, ¿cómo puedo describirlo? No era una persona, no en el sentido que normalmente entendemos. Era más como una presencia, una conciencia tan vasta y poderosa que parecía llenar todo el espacio a mi alrededor. La luz que emanaba de esa presencia era tan intensa que apenas podía mirarla directamente, pero curiosamente no lastimaba mis ojos.
Era como si mi propia esencia se estuviera ajustando para poder soportar la magnitud de lo que estaba presenciando. Entonces, la presencia habló, no con palabras exactamente, sino con pensamientos que se formaban directamente en mi mente, y en ese momento supe, con una certeza que iba más allá de cualquier duda, que estaba en presencia de Dios. Amara, la voz resonó en mi ser. Tienes muchas preguntas, y realmente las tenía. Toda la rabia, todo el dolor, toda la confusión que había sentido desde la muerte de Tadeusz surgieron, sin que necesitara hablar, todas mis. Diversas cuestiones surgieron ante esa presencia divina. ¿Por qué te llevaste a Tadeusz de mí? Mi alma clamaba en silencio. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y entonces, algo extraordinario sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, toda mi vida se desplegó ante mí. Cada instante, cada elección, cada alegría y cada tristeza. Reviví mi infancia, mi matrimonio con Tadeusz, el nacimiento de nuestros hijos. Vi de nuevo los momentos de risas y de lágrimas. Y en cada escena, sentí el amor de Dios permeándolo todo. Hija mía, la voz divina habló con infinita compasión. Tadeusz no te fue arrebatado, cumplió su misión en la tierra. Cada alma tiene su propio camino y tiempo. Lo que ves como un final es solo una transición. Mientras esas palabras resonaban en mí, comencé a comprender. La vida no era una secuencia de eventos aleatorios, sino un plan complejo y hermoso. Cada experiencia, cada relación tenía un propósito. Pero, ¿y el dolor? Comencé a preguntar. Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, fui envuelta por una ola de amor tan intensa que casi me hizo perder el equilibrio. El dolor que sientes es una medida del amor que compartiste, explicó Dios. Es un testimonio de la belleza de lo que tú y Tadeusz construyeron juntos. Pero recuerda, Amara, el amor nunca muere, solo se transforma. En ese momento sentí como si un gran peso hubiera sido retirado de mis hombros. El dolor no desapareció por completo, pero se transformó. De una herida abierta, se convirtió en un recuerdo precioso. Un testimonio del amor que Tadeusz y yo compartimos, y entonces, Dios me mostró algo más. Vi el impacto que mi vida tuvo en los demás. Vi cómo mi amor por Tadeusz inspiró a nuestros hijos, cómo mi amabilidad tocó a mis alumnos, cómo incluso mis momentos de debilidad enseñaron valiosas lecciones a quienes me rodeaban. Aún tienes mucho por hacer, Amara, me dijo Dios. Tu jornada en la tierra no ha concluido. Quería quedarme. Oh, cómo quería permanecer en esa presencia de amor y paz infinitos. Pero entendí. Había un propósito mayor para mí, una misión que aún no estaba concluida. Cuando me preparaba para regresar, sentí una última ola de amor divino envolviéndome. Recuerda, Amara, dijo la voz. Nunca estás sola. Estoy siempre contigo. En cada momento, en cada respiración. Y con esas palabras, me sentí siendo suavemente llevada de regreso, con una comprensión profunda y una paz que nunca había conocido antes. Mientras aún estaba inmersa en esa experiencia divina, algo increíble sucedió. De repente sentí una presencia familiar a mi lado. Me giré. Tadeusz, mi querido Tadeusz, exactamente como lo recordaba en sus mejores días antes de la enfermedad, me sonrió. Esa sonrisa que siempre iluminaba mi mundo, y extendió la mano. Sin dudarlo, la tomé, y en el momento en que nos tocamos, fui inundada por una ola de amor tan puro e intenso que casi me hizo desfallecer. Amara. Mi amor, dijo, su voz exactamente como la recordaba. Qué bueno verte. Quería abrazarlo, besarlo, no dejarlo ir nunca más. Pero algo me decía que este no era un encuentro físico como los que teníamos en la tierra. Era algo más profundo, más significativo. Oh, Tadeusz, dije, mi voz temblando de emoción. Te he echado tanto de menos. Ha sido tan difícil sin ti. Él apretó mi mano suavemente. Sus ojos llenos de comprensión y amor. Lo sé, mi amor,
Lo sé, pero nunca realmente te dejé. He estado a tu lado todo el tiempo. Mientras hablaba, me di cuenta de que era verdad. Todas esas veces que había sentido un consuelo inexplicable. Todas las veces que había pensado que oía su voz o sentía su olor. Era él, siempre a mi lado. ¿Pero por qué tuviste que irte?, pregunté, el dolor de la pérdida aún fresco en mi corazón. Tadeusz sonrió suavemente. Mi querida Amara, cada uno de nosotros tiene su propio camino, su propio tiempo. Mi jornada en la tierra estaba completa, pero la tuya aún no. Aún tienes mucho por hacer. Mucho amor para dar. Luego me llevó a dar un paseo. El paisaje a nuestro alrededor cambió, y de repente estábamos en un jardín de una belleza indescriptible. Las flores tenían colores que nunca había visto antes. El césped parecía emitir su propia luz suave, y el aire estaba lleno de una música celestial. Este es mi hogar ahora, explicó Tadeusz, y un día será nuestro hogar juntos. Pero no aún, mi amor, no aún. Caminamos por el jardín, conversando como lo hacíamos en nuestros paseos por el parque. Tadeusz me contó sobre su nueva existencia, sobre la paz y el amor que experimentaba constantemente. Me contó sobre cómo podía ver a nuestros hijos y nietos, observándolos y amándolos de una forma que iba más allá de la comprensión humana. Amara, dijo, deteniéndose y tomando mis manos, necesitas volver ahora. Nuestros hijos necesitan de ti. El mundo todavía necesita tu amor y compasión. Sabía que tenía razón, pero la idea de dejarlo nuevamente rompía mi corazón. ¿Cómo puedo seguir sin ti?, pregunté con lágrimas en los ojos. Tadeusz tocó suavemente mi rostro. Nunca estás sin mí, Amara. Siempre estoy contigo en cada momento. Y un día, cuando sea el momento adecuado, estaremos juntos de nuevo, para siempre. Me abrazó, y en ese abrazo sentí todo nuestro amor, todos nuestros recuerdos y nuestra historia juntos. Era un abrazo que trascendía tiempo y espacio, un abrazo que llevaría conmigo de regreso a la tierra. Ve con amor, mi Amara, dijo Tadeusz suavemente. Vive, amada, y recuerda siempre que el amor nunca muere. Con esas palabras me sentí siendo gentilmente llevada de regreso. Lo último que vi fue la sonrisa de Tadeusz, llena de amor y promesas de un reencuentro futuro. Mientras me preparaba para dejar ese reino celestial, otra figura se acercó. Era una presencia que irradiaba una luz intensa, pero al mismo tiempo acogedora. Cuando miré más de cerca, reconocí quién era: Jesús. Pero no era el Jesús que había visto en pinturas o imaginado basándome en las descripciones de las Escrituras. Era algo mucho más real. Jesús me sonrió, una sonrisa llena de compasión y entendimiento. Amara, dijo, su voz resonando con una autoridad gentil. Tienes muchas preguntas sobre mí y mis enseñanzas, ¿verdad? Me sentí incapaz de hablar ante su presencia. Tantas dudas que había cargado a lo largo de la vida, tantas incertidumbres sobre fe y religión, todas parecían aflorar en ese momento. Hija mía, comenzó Jesús, mucho de lo que aprendiste sobre mí en la tierra ha sido distorsionado a lo largo de los siglos. No vine para crear una religión, no vine para dividir a las personas o para juzgar. Vine para enseñar sobre el amor, sobre la conexión con lo divino que existe dentro de cada uno. Mientras hablaba, sentí como si velos estuvieran siendo removidos de mis ojos. Comencé a ver más allá de las interpretaciones humanas, más allá de los dogmas y rituales. El verdadero camino, continuó Jesús, es el camino del amor incondicional, de la compasión, de la paz interior. No se trata de templos de piedra o de reglas rígidas. Se trata de transformar tu corazón, de elevar tu conciencia. Luego me explicó sobre la verdadera naturaleza de la espiritualidad, sobre cómo cada alma está en un viaje de crecimiento y evolución. Habló sobre cómo lo que llamamos cielo no es un lugar distante, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar a través del amor y la comprensión. Lo que ustedes llaman el Santo Grial, dijo Jesús,
No es un objeto, Amara. Es un conocimiento, una comprensión profunda sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo podemos trascender nuestras limitaciones y alcanzar un estado de unión con lo divino. Mientras hablaba, sentí como si cada palabra estuviera siendo grabada, no solo en mi mente, sino en mi propia alma. Era un conocimiento que iba más allá de la comprensión intelectual. Era una verdad que sentía en cada fibra de mi ser. «Recuerda, Amara», dijo Jesús, colocando su mano en mi hombro. «La verdadera espiritualidad no está en las palabras que dices o en los rituales que practicas. Está en el amor que compartes, en la compasión que demuestras, en la paz que cultivas dentro de ti y esparces a tu alrededor». Antes de que pudiera responder, Jesús me abrazó. En ese abrazo, sentí todo el amor del universo, toda la compasión y todo el perdón. Era como si cada herida en mi alma estuviera siendo sanada, cada duda disuelta. «Ve en paz, Amara», dijo Jesús mientras se alejaba. «Y recuerda, siempre estoy contigo, no como una figura distante en el cielo, sino como una presencia viva en tu corazón». Con esas palabras me sentí siendo gentilmente llevada de regreso. Llevaba conmigo no solo los recuerdos de este encuentro, sino una comprensión profunda que cambiaría para siempre la forma en que veía la espiritualidad y mi lugar en el universo. Mientras me sentía siendo llevada de regreso a mi cuerpo, tuve una sensación extraña. Era como si estuviera pasando por capas y capas de existencia, cada una más densa que la anterior. La luz brillante y acogedora del reino espiritual se fue alejando, y comencé a sentir el peso familiar de mi cuerpo físico. De repente, abrí los ojos. Estaba acostada en el césped del parque, rodeada por un pequeño grupo de personas estaba a mi alrededor. Un hombre arrodillado a mi lado presionaba sus manos contra mi pecho. Reconocí su uniforme, era un guardia del parque. «¡Ha vuelto!», gritó alguien. El guardia me sonrió, el alivio estampado en su rostro. «Bienvenida de vuelta, señora», dijo gentilmente. «Tú nos diste un gran susto». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Una mujer se acercó con una botella de agua y me ayudó a beber un poco. Poco a poco comencé a entender lo que había ocurrido. Había sufrido un ataque al corazón en el parque. El guardia, que estaba entrenado en primeros auxilios, había realizado RCP hasta la llegada de la ambulancia. Mientras me colocaban en la camilla y me llevaban a la ambulancia, mi mente giraba con todo lo que había vivido. El túnel de luz, el encuentro con Dios, la conversación con Tadeo, las revelaciones de Jesús, todo parecía tan vívido, tan real. Pero allí estaba yo, de vuelta al mundo físico, como si nada hubiera pasado. En el hospital, los médicos me examinaron detalladamente. Me sorprendió saber que, a pesar de la gravedad del ataque al corazón, mi corazón no había sufrido daños significativos. Los médicos lo llamaron un milagro. Mientras estaba acostada en la cama del hospital, tratando de procesar todo lo que había ocurrido, mis hijos llegaron. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y alivio. Mi hija mayor, Sara, tomó mi mano. «Mamá», dijo con lágrimas en los ojos. «Pensamos que te habíamos perdido». Los miré a ella y a todos ellos, y sentí una ola de amor invadirme. No era solo el amor que siempre había sentido por ellos, sino algo más profundo, más universal. Era como si pudiera ver, por primera vez, la chispa divina en cada uno de ellos. «Estoy aquí», dije suavemente, «y hay tanto que necesito contarles». En los días que siguieron, mientras me recuperaba en el hospital, intenté encontrar palabras para describir mi experiencia. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo describir colores que no existen en la Tierra o un amor tan vasto que parece engullir el universo entero? Pero, a medida que hablaba, vi algo cambiar en los ojos de mis hijos. No sé si creían en todo lo que decía, pero podían ver que algo profundo había cambiado en mí. La amargura que me consumía desde la muerte de Tadeo había desaparecido, reemplazada por una paz que nunca había conocido antes. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, volví a casa con una nueva perspectiva. El mundo parecía diferente ahora. Cada color parecía más vibrante, cada sonido más claro,
y en cada rostro que veía, en cada persona que encontraba, podía ver un reflejo de esa luz divina que había experimentado. Sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. De hecho, sentía como si estuviera apenas comenzando. Tenía mucho que aprender, mucho que comprender, pero ahora sabía, con una certeza que iba más allá de cualquier duda, que nunca estamos realmente solos, que el amor que nos conecta es más fuerte que la muerte, más duradero que el tiempo. Y con ese conocimiento, estaba lista para enfrentar lo que la vida trajera a continuación. En las semanas y meses que siguieron a mi experiencia cercana a la muerte, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era solo la forma en que veía el mundo, sino cómo me veía a mí misma y cómo me relacionaba con todo a mi alrededor. La primera cosa que noté fue una profunda sensación de paz. La ansiedad constante que solía sentir, esa sensación de que algo faltaba, había desaparecido. En su lugar, había una calma que parecía venir de mi propio centro. Comencé a despertar cada mañana con un sentido de propósito y gratitud. Las pequeñas cosas que antes daba por sentadas, el canto de los pájaros, el aroma del café fresco, la sonrisa de un extraño en la calle, ahora parecían milagros diarios. Mi relación con mis hijos también cambió. La distancia emocional que se había instalado entre nosotros tras la muerte de Tadeo comenzó a disiparse. Me encontré más abierta, más presente en cada interacción. Empecé a ver a cada uno de ellos no solo como mis hijos, sino como almas únicas en sus propios viajes. Una tarde, mientras tomábamos té en la terraza, mi hija Sara me preguntó: «Mamá, ¿qué cambió exactamente? Pareces diferente». Sonreí, pensando en cómo explicar. «Es como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso», dije finalmente. «Ahora veo que cada momento es precioso, que cada persona que encontramos tiene algo que enseñarnos». Mi relación con la espiritualidad también se transformó completamente. Ya no me importaban los dogmas, los rituales específicos. En lugar de eso, encontré una conexión directa con lo divino en momentos simples de tranquilidad, en la belleza de la naturaleza y en el acto de ayudar a alguien en necesidad. Comencé a meditar regularmente, algo que nunca había hecho antes. Y en esos momentos de silencio, a veces sentía esa misma presencia amorosa que experimenté durante mi experiencia cercana a la muerte. Era como si se hubiera abierto una puerta, permitiéndome acceder a una parte de mí que siempre estuvo allí, pero nunca lo había percibido. Mi salud también mejoró significativamente. Los médicos se sorprendieron con mi rápida recuperación después del ataque al corazón. Comencé a cuidar mejor de mi cuerpo, viéndolo no solo como un vehículo físico, sino como un templo para mi alma. Descubrí, sorprendentemente, que había desarrollado una sensibilidad que no tenía antes. A veces, podía sentir las emociones de los demás de manera casi palpable. Esto me llevó a ser más compasiva y comprensiva con las luchas y desafíos de las personas a mi alrededor. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde tuve mi experiencia cercana a la muerte, encontré a una joven madre llorando en un banco. Sin dudarlo, me senté a su lado y le pregunté si estaba bien. Ella se desahogó sobre sus dificultades, sobre cómo se sentía abrumada y sola. Mientras la escuchaba, sentí una ola de amor y compasión invadirme. Compartí con ella algunas de las verdades que aprendí durante mi experiencia, sobre cómo nunca estamos realmente solos y cómo el amor es la fuerza más poderosa del universo. Cuando terminamos de hablar, ella me abrazó, agradeciendo por haber aparecido como un ángel cuando más lo necesitaba. Ese encuentro me hizo darme cuenta de que tal vez esa era una parte del propósito que me fue mostrado durante mi experiencia: estar presente para los demás, compartir el amor y la comprensión que recibí. Comencé a ver la vida como un tapiz intrincado, donde cada encuentro y cada experiencia tenían un propósito mayor. Las coincidencias ya no parecían aleatorias, sino sincronicidades significativas. Me sentía guiada, como si estuviera bailando en armonía con un ritmo cósmico que finalmente podía escuchar. Mi relación con la muerte también cambió drásticamente.
El miedo que antes sentía desapareció completamente. Ahora entendía que la muerte no era un fin, sino una transición. Esto no significaba que no extrañara a Thaddeus. Lo extrañaba profundamente, pero ahora esa añoranza estaba mezclada con una alegría serena, un conocimiento de que nuestro amor continuaba más allá de las barreras físicas. Una noche, mientras miraba las estrellas desde mi patio, tuve una sensación abrumadora de conexión con el universo. Era como si pudiera sentir la vastedad del cosmos dentro de mí. En ese momento, entendí visceralmente lo que Jesús me había dicho, que el cielo no era un lugar distante, sino un estado de conciencia que podíamos alcanzar aquí y ahora. Esta comprensión me llevó a buscar maneras de compartir lo que aprendí, no de forma predicadora o dogmática, sino a través de pequeños actos de bondad, de conversaciones profundas y de estar verdaderamente presente para los demás. Comencé a ser voluntaria en un hospital local, sentándome con pacientes terminales, ofreciendo consuelo y una escucha compasiva. Un día, mientras estaba con un paciente anciano que estaba muriendo de cáncer, él apretó mi mano y dijo: «No tienes miedo, ¿verdad?». Sonreí y respondí: «No, no tengo. Y tú tampoco necesitas tener miedo, es solo el siguiente capítulo de nuestro viaje». Vi el miedo en sus ojos ser reemplazado por una paz profunda. Falleció esa noche, y sentí que había sido un privilegio estar con él en ese momento de transición. A medida que pasaban los meses, noté que las personas comenzaban a buscarme para conversar, para pedir consejos. No porque tuviera todas las respuestas, ni mucho menos, sino porque sentían una paz en mi presencia. Me había convertido en una especie de faro, reflejando un poco de esa luz divina que experimenté. Pero no todo era fácil. Había momentos en que me sentía abrumada por la intensidad de las emociones, que ahora podía sentir tan claramente. Había días en que la añoranza por Thaddeus era casi insoportable, y había momentos en que cuestionaba si realmente había experimentado todo aquello o si era solo un truco elaborado de mi mente. En esos momentos, recordaba las palabras de Jesús: «La verdadera espiritualidad está en el amor que compartes, en la compasión que demuestras, en la paz que cultivas dentro de ti y esparces a tu alrededor». Y me aferraba a esa verdad, usándola como un ancla en los momentos de duda. La transformación que experimenté no fue un evento único, sino un proceso continuo. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas oportunidades para crecer y aprender. Había cambiado fundamentalmente, sí, pero también estaba en un proceso constante de evolución, en constante transformación. Así, día tras día, continuaba en mi viaje, sin temer más al futuro ni lamentar el pasado, sino viviendo intensamente el presente, acogiendo cada instante como un regalo valioso, una oportunidad de vivir y compartir el amor, que es la verdadera esencia de nuestra existencia. Cerca de 6 meses después de mi primera experiencia cercana a la muerte, tuve otro encuentro inesperado con la mortalidad. Estaba conduciendo para visitar a mi hermana en una ciudad cercana cuando un camión perdió el control y chocó contra mi coche. El impacto fue brutal. Recuerdo el sonido ensordecedor del metal retorciéndose, el mundo girando a mi alrededor. Por un instante sentí un dolor agudo y luego nada. De repente estaba fuera de mi cuerpo, observando la escena del accidente desde arriba. Vi a los paramédicos llegar y trabajar frenéticamente para sacarme del coche destrozado. Pero, a diferencia de la primera vez, no sentí miedo. Había una sensación de calma y aceptación. Una vez más, sentí esa presencia amorosa envolviéndome, como si el propio universo me estuviera abrazando. Y escuché esa voz, la misma que había oído antes. La voz que sabía que era de Dios, Amara. La voz dijo que tenía una elección que hacer. Comprendí inmediatamente lo que eso significaba. Podría optar por quedarme, regresar a ese reino de luz y amor que había experimentado antes, o podría elegir volver a mi cuerpo, a mi vida en la tierra. Por un momento estuve tentada a quedarme. La paz y el amor que sentía eran indescriptibles. Vi a Thaddeus esperándome. Su sonrisa tan acogedora y familiar
Parte de mí quería correr a sus brazos y permanecer con él para siempre en ese lugar de pura felicidad. Pero entonces vi a mis hijos, mis nietos, todas las personas que había ayudado en los últimos meses, todas las vidas que había tocado. Y entendí que mi viaje en la tierra aún no estaba completo. Elijo volver, dije, sintiendo una mezcla de determinación y gratitud. La presencia divina me envolvió en un abrazo de puro amor. «¿Has entendido bien la lección, hija mía?», dijo la voz. «La vida es un regalo precioso, una oportunidad para crecer, amar y marcar la diferencia. Úsala bien». Antes de volver, tuve un último momento con Tadeusz. Me abrazó, y en ese abrazo sentí todo nuestro amor, todos nuestros recuerdos. «Estoy orgulloso de ti, mi amor», dijo. «Sigue viviendo, sigue amando, siempre estaré contigo». Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta en mi cuerpo. Abrí los ojos para ver el rostro preocupado de un paramédico. «Bienvenida de nuevo», dijo, sonriendo aliviado. En los días que siguieron, los médicos quedaron perplejos con mi recuperación. A pesar de la gravedad del accidente, no había sufrido heridas graves. Lo llamaron un milagro. Pero yo sabía que era más que eso. Era un recordatorio, una reafirmación del propósito de mi vida. Esta segunda experiencia solidificó todo lo que había aprendido en la primera. Reforzó mi comprensión de que la vida es preciosa, que cada momento es una oportunidad para marcar la diferencia. Cuando me dieron de alta del hospital, volví a casa con una nueva resolución. Decidí que viviría cada día como si fuera el último, no con miedo o ansiedad, sino con gratitud y propósito. Cada interacción, cada encuentro, se convirtió en una oportunidad para compartir amor, para marcar la diferencia en la vida de alguien. Comencé a hablar más abiertamente sobre mis experiencias, no para convencer a nadie o presumir, sino para ofrecer esperanza y consuelo. Descubrí que muchas personas tenían miedo a la muerte y pude compartir con ellas la paz que había encontrado. Un día, mi nieto mayor, Tommy, me preguntó: «Abuela, ¿no tienes miedo de morir?». Le sonreí y respondí: «No, querido. La muerte es solo una transición, como dormir y despertar en un lugar nuevo y maravilloso. Pero ahora estoy feliz de estar aquí, viviendo cada día con ustedes». Esta segunda experiencia cercana a la muerte me enseñó que cada regreso a la vida es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad, viviendo con amor, compasión y gratitud cada día. Ahora, mirando hacia atrás, a todo lo que he vivido y aprendido a través de estas experiencias extraordinarias, siento una profunda gratitud. Gratitud por la vida, por cada momento que tengo aquí en la tierra. Gratitud por las personas que forman parte de mi viaje, por los desafíos que me hacen crecer, por las alegrías que hacen la vida tan dulce. Mis experiencias cercanas a la muerte cambiaron fundamentalmente la forma en que veo el mundo y mi lugar en él. Aprendí que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos, que nuestra esencia, nuestra alma, si prefieres, es eterna. Aprendí que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar incluso los límites de la muerte. Comprendí que la vida no es solo una secuencia de eventos aleatorios, sino un viaje meticulosamente planificado para nuestro crecimiento y aprendizaje. Cada desafío, cada alegría y cada encuentro tienen un propósito. Nada es en vano. Nada ocurre por casualidad. También aprendí que la espiritualidad no es algo distante o abstracto. No se trata de seguir reglas rígidas o adherirse a dogmas específicos, sino de vivir con amor, de cultivar la compasión, de buscar la conexión con el compasión, que las conversaciones con el mundo amando compasión, divino en cada instante de nuestras vidas cotidianas. La muerte que antes tanto temía, ahora la veo como una vieja amiga. No la busco, pues amo demasiado la vida para eso, pero tampoco la temo. Sé que cuando llegue mi momento será solo el comienzo de un nuevo capítulo, una nueva aventura.
Sin embargo, quizás la lección más importante que he aprendido es que no necesitamos esperar hasta morir para experimentar el cielo. Podemos crear pequeños momentos celestiales aquí mismo, en la tierra, a través de nuestros actos de amor y bondad. Cada vez que ofrecemos una sonrisa a un extraño, cada vez que tendemos la mano para ayudar a alguien necesitado, cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo o el odio, estamos trayendo un poco del cielo a la tierra. Estamos viviendo el propósito para el cual fuimos creados. No soy perfecta, ni mucho menos. Aún tengo mis momentos de duda, de miedo, de tristeza. Aún extraño a Tadeusz todos los días. Pero ahora veo esos momentos no como debilidades a superar, sino como parte del rico tapiz de la experiencia humana. Si hay un mensaje que me gustaría compartir con el mundo, basado en mis experiencias, sería este: ama. Ama profundamente. Ama sin miedo. Ama no solo a tus familiares y amigos, sino a todos los seres. Ve la chispa divina en cada persona que encuentras. Vive cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con gratitud y alegría. Aprecia las pequeñas cosas, la sonrisa de un niño, el canto de un pájaro, el calor del sol en tu rostro. Esos momentos son preciosos, son sagrados. Perdona a los demás, perdónate a ti mismo. Cargamos con cargas demasiado pesadas cuando nos aferramos al dolor y al resentimiento. El perdón nos libera, nos permite vivir más plenamente en el presente. Busca el silencio. En nuestro mundo ruidoso y agitado, es fácil perder la conexión con nuestra esencia, con lo divino. Encuentra momentos de quietud cada día, momentos para simplemente ser. Y recuerda siempre, nunca estás solo. El amor que nos creó, que nos sostiene, que nos espera al otro lado, está siempre con nosotros. Está dentro de nosotros, a nuestro alrededor, conectándonos unos con otros y con toda la creación. Mi viaje continúa. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para amar. No sé qué depara el futuro, pero lo enfrento con esperanza y confianza. Sé que, pase lo que pase, soy amada, soy guiada, soy parte de algo mucho más grande de lo que puedo comprender. Y tú también lo eres. Todos lo somos. Todos somos parte de esta maravillosa danza cósmica. Todos preciosos, todos necesarios. Que podamos vivir nuestras vidas con esta conciencia, esparciendo amor y luz donde quiera que vayamos. Mi historia es solo una entre miles de millones. Pero si puede traer consuelo y esperanza, o un nuevo entendimiento a alguien, entonces habré cumplido una pequeña parte del propósito por el cual fui enviada de vuelta, porque al final, de eso se trata: compartir el amor, esparcir la luz, hacer la diferencia, por pequeña que sea, en la vida de alguien, y así continúo mi viaje agradecida por cada momento, abierta a cada lección, lista para lo que venga, porque ahora sé, con una certeza que va más allá de las palabras, que la vida, en todas sus formas, es un regalo precioso. Y pretendo honrar ese regalo, viviéndolo plenamente, amando profundamente, hasta el último suspiro.